vamos a entrar oficialmente en nuestra sección entrevistas. Hoy vamos a tener a un escritor español, oriundo de Málaga, que ya lo habíamos entrevistado anteriormente, así que vamos a repasar algunas de sus obras anteriores para refrescarle a la gente, pero también nos va a estar comentando sobre su nueva obra, su nuevo poemario, en realidad su primer poemario, los anteriores fueron novelas, Los seres transparentes. Él es Víctor Frías Jiménez. Todo suyo, señor García. Vamos abriendo, ahora sí el telón. Buenas Hola, tardes, noches, Víctor. hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, Víctor, un placer. Gustavo. Buenas tardes, noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Bien, Gustavo? bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿vos bien? Después de tanto tiempo. Pues sí, la verdad que muy bien. Mucho trabajo, haciendo muchas cosas, pero muy bien. Bueno, perfecto, perfecto. Para comenzar, entonces ya te conocemos, la primera pregunta de siempre no te la vamos a hacer ni nada, pero sí quiero que nos comentes un poquito, ¿no? De una presentación, así entramos, rompemos el Ajá. hielo, entramos en clima y ahí empezamos a preguntarte de tus novelas y demás. ¿A quién es Víctor Muy, Frías? ¿A quién vamos a entrevistar hoy? pues mira, soy un escritor malagueño, aquí de una ciudad al sur de España. No sé si la conocéis o no. Pero bueno, que siempre prácticamente he escrito pues, de toda la vida, de una manera o de otra, siendo más pequeño, pues a base de cómics, pequeñas historias, pequeñas obritas de teatro que hacía, y que siempre he tenido una inquietud muy grande por escribir y por las historias, ¿no? Siempre lo he hecho, siempre con el tiempo he ido evolucionando, he ido creciendo con la madurez y con la edad y haciendo proyectos nuevos, ¿no? Me ha influenciado siempre mucho también por la música a la hora de escribir, por el cine y por las obras que leía. Y bueno, pues comencé los primeros contactos por los libros que tenía en casa de mis padres, las colecciones que ellos tenían. Muy, Bien. muy bien. Mm, Señor García, usted tiene que agregar a alguien. Sí, sí. Ahora vamos a abrir Ah, otro segundo telón para otra persona yo no sé especial. por qué pasan estas cosas. No, aparentemente ya se está agregando. Sí. Totalmente bien. Me parece que vamos a cambiar de operador, que me parece que es el problema que tenemos en este ¿Me vas a programa. despedir? Sí, le vamos a despedir con una catapulta. Vamos a volver años A para conseguir esos artefactos. Bueno, señor García, dele porque si no sigo con la entrevista. Por favor, porque tenemos ahí a Mm. Víctor esperando. Bueno, Aquí perfecto. estamos, preparados para cuando queráis. No, no, pero yo, ya, la paciencia. No tengo una paciencia, parezco otra que un Buda. La paciencia que tengo que tener. Tenés Bueno, paciencia. a mí lo que me gustaría Mm. saber, que lo tengo acá marcado, em, sobre tus influencias a la hora de escribir. Porque lo estuve leyendo acá lo que es la biografía. Tenemos todo publicado en nuestra página de Wix para que la gente Ujú. entre. Además, también está en la de Víctor. Pero me llama la atención. Comentando un poco sobre tus influencias a la hora de escribir. Pues mira, Víctor. Para que me parece que se cortó. No te... Mm. Uy, señor García, usted se está ganando todos los números hoy, ¿eh? Tan complicado es para... Es raro, lo que pasa es que no sé, este Skype últimamente no se está portando Pero ¿por muy qué bien no que busca una digamos. manera alternativa para comunicarse con la gente entonces? Vamos a hacer algo, vamos a cancelar todo bien, bien, bien. Usted, esto es un chiste. La verdad, Mm. le pedimos disculpas a la gente, porque la verdad es impresentable. No puede ser que no podamos hacer una entrevista. Yo no puedo Vamos a entender. primero empezar por Víctor. Tenemos que ¿verdad? volver... Víctor,
Sí, ahí estamos. Se cortó, Víctor. Sí, sí, sí. Yo Ha habido te aquí voy a pedir un un- favor. Si algún día venís para la Argentina, te voy a Me dar encanta. un número para que te pongas en la fila, para que traigas el elemento contundente que quieras para pegarle al operador. Ay, Ah, Gustavo. vale, vale. ¿Viste cómo Lo me tendré en tratan? Me cuenta. tratan. Vale, vale, me dijo. O sea, aceptó la propuesta. Acepto la propuesta. Totalmente, totalmente. Vale. Ah, ¿viste? ¿Viste? Entre fanáticos de Stephen King nos entendemos, señor García. Cierto, Sí, que sí. lo de Stephen King, bien. Me Claro. había olvidado de eso que... Usted siga con Lovecraft, con Bukowski, usted siga con todos esos autores menores. A ver, creo que ya está Ceci en curso. Ay, Ceci, ¿nos escuchás? Sí, sí. Ahí está, Perfecto. buenísimo. Bueno, trate de no Arreglamos. tocar nada, García. Por favor, le pido. Por favor. Trataremos de seguir. Bueno, te preguntaba por las influencias a la hora de escribir, Víctor. Pues sí, bueno, te comentaba ahí esas influencias un poco de escritores de terror y de misterio que han salpicado un poco todas mis historias, aunque luego los temas generales también son muy, muy sociales. El cine también me ha influido mucho. Directores como Night Shyamalan, ¿no? Por la forma de contar las historias y los giros que le da, también me ha influido mucho a la hora de contar yo mis propias historias. Y bueno, pues todo eso va sumando y ha ido creando mi propio estilo, ¿no? Pero más o menos van por ahí. Si hablamos de poesía, pues también, como te comentaba antes, me influye tanto las lecturas que hago como la música que escucho y los compositores que escucho, ¿no? Como escritores, hombre, uno de los que más me gusta es Mario Benedetti, que es de los que más me han influido. Y luego como músico, pues mucho dentro del rock indie que se escucha mucho aquí en España y también en Latinoamérica. Hay algunos que escriben muy muy bien y me han influido mucho también, ¿no? Como puede ser la letra del grupo Vetusta Morla o de Santi Balmes de los Lesbian, Enrique Bunbury, toda esa forma de escribir, de componer las letras de las canciones a la hora de escribir yo poesía, también me ha influido mucho. Bien. Hola, Víctor, Cecilia te habla y Hola, te ¿qué estoy tal? escuchando. Sí, sí. Estabas hablando, te estaba escuchando en cuanto a los autores que te han influenciado. Mi pregunta es, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿En la prosa o en la poesía? Hombre, yo tengo que confesar que en ambas, ¿no? Qué bueno. Aunque funciona de forma distinta en las dos, ¿no? Digamos que en la narrativa y en la novela es un trabajo mucho más organizado, más estructurado, bueno, a la hora de crear la historia, de hacer la evolución, los capítulos y cómo se desarrollan los personajes, cómo se matizan los personajes, las características de uno y de otro. Y por otra parte, la poesía es mucho más impulsiva, se crea mucho más en el instante, ¿no? Luego se deja el poema madurar un tiempo, se retoca, se perfecciona, pero digamos que la creación es mucho más explosiva, ¿no? Aún así, tanto en uno como en otro, mi estilo está salpicado de uno y de otro, ¿no? Esto como un poco como el yin y el yang, y el yang, ¿no? Que hay un poquito en cada uno de ellas. Hay un poquito de poesía y de lírica en la narrativa y también un poquito de contar historias en la poesía. Es cierto. Sí, sí. Es una característica tuya, que no todos los poetas o los escritores la tienen. Sí, bueno, sí, yo creo que sí es algo muy, muy personal mío y es mi forma natural de expresarme, vamos. La verdad es que no creo que debiera hacerlo de otra manera porque me sale así, ¿no? No, cada uno obviamente con lo suyo. ¿Y tenés momentos especiales para escribir o no? Hombre, sí, la verdad es que, bueno, también por las circunstancias escribo mucho en tiempo robado el sueño, ¿no? Por las noches, ¿no? Estoy de 9, 10 de la noche hasta que, según el día, hay días que está la inspiración un poquito más fría y escribes media hora y lo tienes que dejar y otras veces porque te acuestas tardísimo, ¿no? Pero sí es verdad que le robo muchas horas al sueño para escribir. Pero feliz igual. Sí, sí, totalmente, vamos. Porque al final uno escribe eso por necesidad y tienes que hacerlo y hay momentos que te llenan, aunque te quiten el sueño, luego te da momentos que vale la pena.
comentanos Y un ahora poco. ya por... Sí, sí, Si sí, no, dale. no, seguí, Gustavo, no, 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 Bueno, seguí. perfecto. No, te quería ver si nos podés comentar un poco, así, una pequeña reseña sobre tus 3 obras anteriores, las novelas, Entre acantilados, El instinto y Los versos de la medusa. Pues sí, esas son las tres novelas que tengo publicadas hasta la fecha. Eh, la primera de ellas que has comentado, Entre acantilados, bueno, tiene esa dosis de misterio que te comentaba de las influencias, en la cual hay un hombre que, bueno, escoge unas vacaciones y trata un poco de aislarse de la vida monótona que lleva y completamente insatisfactoria y se va a una casita en un pueblo de la costa, ¿no? Ubicado eso, en un paraje entre acantilados, ¿no? Y en esa estancia hay la casa en concreto en la que se aloja, pues hay una leyenda antigua en la que todo el que vive allí al final muere por distintas circunstancias trágicas. Está en esa circunstancia y conoce también pues, a una mujer de la que se enamora y también entra en contacto con un hombre mayor del pueblo con el que se vuelve su confidente, ¿no? Un poco sería el punto de partida de la historia. En el instinto ocurre también siempre, como comentaba, esa dosis de misterio en la que tenemos a una mujer que, bueno, lo tiene todo en la vida, un marido de éxito, tiene dinero, en principio está todo correcto, todo bien. Pero bueno, está insatisfecho porque el marido está siempre trabajando y tal, pues está siempre sola, no puede tener hijos y tiene esa carencia, ¿no? Por otro lado, hay un muchacho joven que también anda un poco perdido en el estudio universitario, pues anda pues, de ligues para acá, para allá, sin mucha cabeza, y andan buscando los dos personajes de forma un poco por instinto satisfacer esas carencias que tienen. El punto de misterio lo aporta unos casos extraños de muerte súbita que ocurren en la ciudad. Y los versos de la medusa tiene un tema bastante, el tema principal, un tema bastante social, bastante de actualidad, porque trata de una mujer que sufre malos tratos por parte de su marido y que, bueno, ya lo soporta bien, los tiene asumidos como propios y hasta que la hija de ambos, que pues, termina por sufrirlos también, los malos tratos de este hombre, y eso es lo que es el detonante para que ella huya. ¿Y a dónde huye? Pues huye al último lugar en el que ella pues había pasado una juventud feliz, ¿no? Que es aquí a la ciudad de Málaga, ¿no? Vuelve y a partir de ahí empieza a recuperar, a intentar recuperar aquella vida feliz que tuvo en algún momento, de alguna manera volver a empezar, ¿no? Con muchos miedos porque no sabe si la gente que conoció aquí en aquel entonces, hace tanto tiempo, pues la va a volver a aceptar, ¿no? Un poco esa es la trama de los versos de la medusa. Así como resumen un poco, pues creo que aunque luego las temáticas que tratan, pues más profundo, ¿no? Sobre todo en los versos de la medusa hay una parte que el tema principal que cuenta es, por un lado, la incomunicación, y porque, bueno, todos parecemos que hablamos el mismo idioma, pero parece que no hacemos mucho por entendernos muchas veces, ¿no? Y bueno, siempre pues y el otro tema principal de los versos de la medusa es tener la capacidad de intentar salir adelante, de intentar cambiar tu vida y ser fuerte a pesar de eso, del miedo, las dificultades que haya, pues lanzarse y afrontarlo y superarlo. No puedo dejar pasar los versos de la medusa sin volver a preguntarte, como la primera entrevista. A mí lo que me llama la atención del nombre es que, o sea, ¿por qué hay algunas letras del nombre en mayúsculas, otras en minúscula, ¿no? Por consecuente. ¿Que tiene algún significado? Sí, tiene un significado porque en la historia, en todo lo largo de toda la novela, el mar tiene mucha importancia. No solo porque la medusa como animal del mar eh, mueve y es como detonante de muchas cosas que pasan en la novela o de algunas cosas importantes que pasan. Y entonces, con esa importancia que tiene el mar, me parecía interesante reflejar el oleaje del mar en ese título y en esas olas, ¿no? Luego, como curiosidad, y te juro que no fue premeditado,
me lo dijo un lector posteriormente, quedó ese, en la parte del SOS de versos, que era ese SOS, ¿no? Como de llamada y de alerta, que, bueno, fue casualidad, pero reflejaba bastante bien la situación del personaje principal. Con lo cual, partiendo de esa idea de intentar reflejar el oleaje del mar tan importante en la novela, pues al final pasan de estas cosas mágicas que ocurren con la literatura y las historias y los puntos de vista de los lectores, que cogen más sentido todavía, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la explicación de por qué el título tiene esa forma de ese juego de mayúsculas y minúsculas. ¿En qué te inspiraste para estas novelas, Víctor? Bueno, pues bueno, en los versos de la Medusa muchas veces han partido casi los tres casos muchas veces de ideas muy pequeñitas que luego han ido creciendo de forma expansiva, que es un poco mi forma de trabajar, ¿no? En el caso de Entre Acantilados, pues partía de un cuadro, ¿no? O de la idea de qué historia podían hacer a raíz de un cuadro, ¿no? En este caso, pues había un cuadro en el que se aparecía la casa en la que he comentado que vivía el personaje principal y sobre el que se cuenta la leyenda, ¿no? Y a partir de ese cuadro, de esa imagen, él va creciendo toda la historia y surge todo lo demás. En el caso de los versos de la Medusa, pues partía también de un personaje femenino un poco misterioso. Partía de una canción de un grupo de los 90 que a mí me gustaba mucho, que la canción se titulaba El verano de las medusas y hablaba de eso, de una mujer un tanto enigmática, ¿no? Y partiendo de ese personaje femenino y de ese juego de las medusas y cómo meterla, fue creciendo toda la historia posterior. Y en el tema del instinto, pues a mí me interesaba el tema de la muerte, de las muertes súbitas que se producían. Y bueno, investigando sobre distintos productos que había que podían provocar o causas que podrían causar una muerte súbita, pues empiezas a investigar todo lo demás y empieza a crecer la historia, ¿no? Más o menos comenzaron así las tres. Qué bueno, la verdad que totalmente distintas. Sí, la verdad que sí. Son muy diferentes también, supongo que por la evolución en el tiempo en el que uno también como escritor va tocando distintos aspectos. Pero bueno, a priori sobre argumentos completamente distintos, pero luego cuando las lees pasado el tiempo, siempre me reencuentro a mí mismo, ¿no? En el estilo de una y de otra, ¿no? Veo Entre Acantilados, que la escribí hace bastante tiempo, y hay dosis de ese escritor que lo hizo, de ese Víctor, en las otras dos posteriores, ¿no? Pero sí, hay una evolución, hay un cambio, bueno, las tramas han ido, sobre todo las tramas se han ido volviendo a lo mejor más amplias, ¿no? Y han tratado temas más profundos quizás, ¿no? ¿De cuál de las tres has tenido mayor devolución o han tenido mayor repercusión en los lectores? Pues la verdad es que han igual? ido, pues al final de la última de los versos de la Medusa, porque parece que la carrera de uno va creciendo poco a poco y se va notando, el instinto tuvo más repercusión que Entre Acantilados y los versos de la Medusa también han tenido más repercusión un poco que el instinto. Parece que la cosa va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y bueno, eso es buena señal, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que me ha llegado de lectores, la verdad es que ha sido bastante enriquecedor en los tres casos, ¿no? Siempre ha habido algún comentario, algo de algún lector que te ha llenado, que te ha animado a continuar, ¿no? Y es muy importante para mí eso, porque creo que las historias se escriben para eso, para que las lean los lectores y las vivan como propias, ¿no? Forma parte igual que como cuando yo escribo va en expansión, va en crecimiento la novela, una vez que la termino y la entrega al público sigue creciendo con ellos, ¿no? Y yo creo que esa debe ser la función principal, que cada uno la haga propia, cada lector, y la viva como propia, la interprete, y yo creo que eso es lo más bonito. Cuando viene de vuelta,
pues, mágico para mí también, el segundo momento mágico de escribir. Seguro. Es llegar al alma, ¿no? del otro. Y es tan lindo leer y, a ver, y apropiarse, ¿no? de la historia del escritor. A mí me pasa, te apropias de la historia y te haces parte de la historia. Es algo muy, muy lindo, muy mágico. Sí, sí, yo lo pienso así y la verdad que uno de los momentos que más me encanta pasar cuando muchas veces estás delante de algunos lectores, de un par de lectores, y entre ellos debaten si el personaje ha actuado de forma correcta o no, y uno defiende al personaje, el otro lo ataca, ¿no? Y lo ven como propio, como si estuvieran hablando pues, de alguien que conocen, ¿no? Claro, claro, Y eso es una maravilla. Yo ahí los dejo que hablen y yo prefiero escuchar, vamos. por supuesto. Mm. Te empalmo con la última parte de tu biografía y el poemario. Muy bien. Finalmente, me encantan los giros sorprendentes y las tramas que hablan de personas. Soy un hombre contemporáneo que escribe sobre la realidad que me rodea. Y precisamente esta última parte de tu biografía, creo que refleja mucho de lo que es los seres transparentes. Comentame un poquito sobre él y ahí ya después empezamos a desgranar un poquito más parte a parte. Pues sí, la verdad es que hay una conexión directa, sobre todo en esta parte que decía de que escribo sobre la realidad que me rodea, porque los seres transparentes es eso, es una descripción de las personas que hay que en la sociedad que pasan muchas veces desapercibidas, en unos casos por elección propia, otros porque son apartadas por la sociedad, ¿no? Y bueno, pues como te decía, una descripción de esos personajes, ¿no? Por eso esa conexión entre que si escribo sobre la realidad que me rodea, los seres transparentes es un muy buen ejemplo de ese trabajo que hago, ¿no? Y bueno, pues hago un recorrido partiendo de personajes del entorno que yo puedo ver, como son las mujeres, las madres, personas con discapacidades, personas que han hecho, han salido del armario, ¿no? Han mostrado su homosexualidad y han sentido el rechazo a lo mejor de la familia, las personas que no se quieren dejar llevar por las modas. Todas esas personas van siendo reflejadas, ¿no? De otros personajes. En un trayecto que al final se va volviendo, conforme va avanzando el poemario, se va volviendo más intimista y más introspectivo y empiezo a hablar de mí como en primera persona, ¿no? Con mi propia percepción de mí en la sociedad, ¿no? Como, al final también como otro ser transparente más, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que este poemario, Los seres transparentes, es un reflejo de mi visión de la sociedad y de mi entorno, pues, claramente, ¿no? Es muy buen ejemplo de eso que pongo en mi biografía. Lo que a mí me llamó mucho la atención también es esto de que antes viene el título del poema, explicás en prosa, en pocas líneas, de qué se va a tratar el poema y luego viene el poema. ¿Por qué lo pensaste de esa manera? Pues eso es un poco lo que hablaba un poco al principio de la entrevista, de que se cuela la narrativa, se La cuela narrativa. en el poemario, igual que en los versos de la Medusa se colaban poemas, ¿no? Claro. Entonces al final esos textos narrativos lo que están haciendo es conectar cada poema uno con otro y con un mensaje global del poemario. A mí no me gustaba hacer un poemario que fuera una simple recopilación de poemas y ya está. No, yo creo que uno tiene que tener un diálogo, tiene que tener un mensaje cuando publica un libro unitario, ¿no? Y en este caso, ese texto narrativo va conectando uno con otro, te va presentando los personajes de los que quiero hablar, las emociones que quiero que esos personajes sienten y que ellos transmiten. Entonces, esos textos narrativos que preceden a los poemas tienen esa función, ¿no? La silla. ¿Por qué la silla en cada uno?
Pues la silla, bueno, es algo muy, muy personal mío. Todo viene ya de hace mucho tiempo en el que, pues, bueno, no había alguna fiesta en casa y todo esto, pues las construyes de los taponcitos del champán, ¿no? Sí, Entonces representa cada silla que construí en cada momento, representa pues, un buen momento que yo pasé con alguien, ¿no? Con la familia, con mi pareja, y son representativas de esos buenos momentos. Llegó un momento dado en que yo creo mi página web, que se llama Mundo Minúsculo, y tengo que seleccionar un logo, una imagen para esa página web, y lo que tenía más sentido para mí eran esas sillas por lo que representaban, ¿no? Lógicamente, luego yo sigo con mi trabajo, empiezo a construir el poemario y bueno, siempre he tenido yo una idea de hacer algo multidisciplinar siempre, ¿no? Entonces quería incorporar imágenes a los poemas. Y bueno, era como decir, bueno, ¿y qué imágenes aporta? Pues es que tenían que ser esas sillas por lo que siempre han esa representado silla. para mí, por lo que me han acompañado, y bueno, tenían que ser ellas. A mí me chocó mucho, me impactó mucho el poema Nunca más. Eh, Terrible, muy bien escrito, muy, porque no imaginas el final. Y en esa silla dice, en un colorcito más oscuro, Rusé, ¿puede ser? O algo por el estilo. Sí, sí, eso Es en la aparece. única silla que hay un nombre Sí, no, pero eso es un texto, pero el tipo de vino, realmente de no. bebida, ¿no? Ah, está El tipo perfecto. era un champán rosado, Un rosé, rosado, y exacto. de ahí aparece en la foto. Claro, porque es la única, dije, a lo mejor tenía otro sentido. No, 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 no. Podría aprovechar el momento para inventarme algo sobre la marcha, pero no, es casualidad, ¿eh? Ah, Soy bueno. honesto y es casualidad, vamos. Claro, como fue el único, me quedé con la duda. Sí, sí, Dije, sí, bueno, sí. yo le pregunto, Mm. porque realmente ese poema es impactante al Eh, máximo, Sí, es fuerte, es muy es fuerte. muy Ah, fuerte. y además intencionadamente dejar para el final, digamos, la resolución. Sí, 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 sí. Es Eh, otro toque narrativo, ¿no? Es como una especie de microcuento, ¿no? Ese poema. sí, es verdad, es verdad. Sí, Y sí. te digo que realmente hubo muchos que me gustaron. Ujú. Gracias. Eh, La niña eterna, Mundo minúsculo, Papeles mojados, y la última parte, ya donde cierras el epílogo, me Mm. pareció alucinante. Gracias, Realmente te gracias. felicito porque además los he leído una vez, pero son poemas para leer varias veces. Si alguno de nuestros oyentes lo llegan a adquirir una vez presentado, yo les aconsejo leerlos y releerlos porque tienen profundidad. No te quedas solo en la superficie del poema ni de la palabra escrita. La verdad, Víctor, te felicito porque me encantaron a mí. Supongo que a los lectores les va a pasar lo mismo. Pues muchas gracias por tu palabra, de verdad que me dejas a mí sin palabras, no sé ahora mismo que contestarte, pero sí es verdad que, bueno, que sí hay profundidad porque son pura verdad, son Sí, mis propias sí, vivencias, mis propias emociones y son pura verdad, no hay ninguna cosa grandilocuente ni nada, desde mi no, propia sencillez, mi propia experiencia de cómo yo las he vivido, pues las he contado, ¿no? Y sí que no, es y que verdad que me comentaba hace poco un amigo que él con los poemarios hacía lo que acabas de comentar, ¿no? Como los discos que los escucha en casa y dice, no me pego 3 o 4 días escuchando el mismo disco, las mismas canciones, pues con los poemarios ocurre un poco lo mismo, ¿no? No solo sí, tienes una sola lectura, ¿no? Luego no, te no, los no. quedas y los lees varias veces y cada lectura va sacando algo más. Y yo creo que, bueno, me gustaría que fuera así, ¿no? Que cuando los lectores lean este poemario tengan esa vivencia, tengan esa sensación, tengan esas ganas de recrearse en ello y de profundizar en los mensajes que contienen. Además los vas leyendo
y se te van presentando personas que encontraste en el camino de tu vida y a las cuales le viene como anillo al dedo el poema. Y eso también es difícil de lograr porque a veces los poemas son muy etéreos, pero no caen en esa realidad. Yo iba leyendo algunos y pensaba en personas que he conocido y digo, pero claro, acá está ese ser transparente. No, muy Sí, bien realmente. sí, es cierto. Yo, y además, la forma de escribirlo, pues yo no lo he querido hacer nada críptico ni nada oculto, sino que No, realmente ese fuera el personaje fuera claramente identificable, ¿no? Para exacto, y lo precisamente. lograste. Gracias, gracias. Precisamente por eso, ¿no? Pues si se trata de alguna manera de sacar a esos personajes de la transparencia, del anonimato, pues tienen que ser identificables, si no, al final siguen estando igual de ocultos, vamos. A mí me impactó uno de los que nombró Ceci, pero lo marqué porque digo, no sé, a cada uno nos puede llamar la atención a uno distinto. Por lo menos Ceci es el segundo que marcó, más allá del primero, ¿no? Cuando empezó con la lista, La Niña Eterna. Yo decía, tenés una mezcla de sensaciones como, a ver, no sé, una cierta crueldad de los chicos, la pobre nena que está del otro lado, porque encima a mí me pasó durante varios años, sobre todo con mis hermanos, en la época que se podía acá, salíamos a la vereda y jugábamos a la pelota. En la vereda nuestra, como utilizando la raya de la división de las baldosas como un arco. Y enfrente nuestro hay un hombre que vive, que tiene dos hijos, hoy en día deben ser enormes, y uno siempre se paraba, tenía la puerta es de las típicas que tiene como una ventanita chiquita, pero así rectangular, la que ocupa casi toda la puerta. Entonces abría la ventanita y se quedaba mirando por detrás de eso. No eran barrotes, sino que tenía como formas circulares y nos miraba y nos miraba. Y a nosotros nos daba cosa porque el pibe no lo dejaban salir. Sí. O uno andaba en bicicleta y estaba permanente, pero no en la ventana, ni en el no, de ahí. Y yo decía, te daba una cosa tan de angustia, digo, pobre pibe que tiene ahí, no sé, a lo mejor no tiene nada para hacer adentro, andás a ver la vida que tiene, y lo tenés ahí nomás, no es que vive a 20 kilómetros de tu casa, lo viste una vez, todos los días. Y me hizo recordar un poco viajó mi memoria hasta esos momentos, y recordaba, ¿no? Es que me ha pasado lo mismo, pero, no sé, a mí me pareció el más, por lo menos para mí, ¿no? Una cuestión de recuerdo más impactante. O sea, ¿cómo si bien ya lo explicaste y todo, pero para armar este poemario, o sea, ¿cómo te vinieron todos estos recuerdos y de estas personas, ¿no? Las personas transparentes y para que vean la luz de otra manera? Bueno, pues eso es un recorrido desde mi propia observación de mi entorno que me rodea y bueno, y había personas que provocaban esas sensaciones, ¿no? Como esta niña eterna, pues bueno, pues era una chica del barrio, ¿no? Pues sí, pues parten de esa observación y de esa capacidad que, bueno, a lo mejor resulta feo atribuirse a uno con ciertas cualidades, ¿no? Pero sí me considero una persona muy observadora y muy empática con mi entorno, ¿no? Y con las personas que me rodean, ya sean amigos míos o no, o simplemente sean personas como esta chica que son del barrio, por ejemplo, ¿no? O con determinadas situaciones, como el poema este de Nunca Más que hemos hablado, que es tan intenso. Eso no es algo que a lo mejor yo lo haya vivido en primera persona, pero sí lo ves en el entorno, sí tengo esa capacidad de empatía y de sensibilizarme con determinadas situaciones, ¿no? Y pues así, poco a poco fue creciendo, ¿no? Hoy ves un caso, hoy ves otro, unos más cercanos, otros un poco menos, y poco a poco van configurándose, ¿no? Y como comentaba antes, ¿no? Hay una trayectoria de eso, de observar el entorno y luego al final hacer una reflexión propia, ¿no? Y así se fue construyendo. No, es increíble. A mí me pasó esto
de como traspolarlo a la realidad. Y bueno, y nunca más acá, digamos que son dos palabras importantes que uno cuando las escucha enseguida le viene lo que fue el último régimen militar, las juntas y todo, y el señor juez, nunca más. Y es como que el título uno, no sé si a Ceci le habrá pasado, es como que, tac, la vista se te va, es como por eso te digo, los recuerdos de uno también, uno va haciendo piel lo que escribís porque es tan cercano creo que a todos, aunque sea una de las historias, es cercana a cosas que hemos pasado porque pasan, siguen pasando y uno las hace carne también. Sí, bueno, pues, es un poco la idea, ¿no? del proyecto también, ¿no? Que cada uno, de lo que comentábamos antes, cuando cada uno lea los poemas lo haga propio, ¿no? Lo haga carne, como tú dices, ¿no? Y sí, yo creo que hay en la humanidad, hay algo común, ¿no? En las vivencias que tenemos, en la vivencia que tú comentabas antes de tu infancia cuando jugabas a la pelota. Eh, la humanidad tenemos esas emociones comunes. Ahí ahora mismo, cuando tú hablas de las cosas que pasan ahora, que se repiten de antiguas, estas cosas tan malas que han pasado, para evitar que pasen, quizá deberíamos pensar en eso, en todo lo que tenemos en común, ¿no? Unos con otros, y no en tanto lo que nos separa, lo que nos diferencia. Ahí hay un poema que es los soñadores frente al espejo que hablan de esto mismo, ¿no? Y bueno, creo que eso es importante, ¿no? Y si el poemario tiene la capacidad de llegar y de que cada uno lo haga propio y de evocar esas emociones personales, esos recuerdos personales y movilizar emociones y sensaciones e ideas y en un sentido positivo, pues entonces habrá cumplido completamente su objetivo. Ahora te voy a... Yo, Sí, dale, Ceci. perdón, no, una preguntita. ¿Cuánto tiempo te llevó este poemario aproximadamente? Pues bueno, hay poemas que se crearon hace más tiempo, otros más recientemente, pero al final ya cuando haces la composición completa, haces los textos narrativos que lo unen y al final todo coge cuerpo y forma, pues prácticamente un año aproximadamente. Ah, y sí, y sí, lleva su tiempo. Sí, Gus, perdón. No, pero por favor. Estamos los dos ahí, parece le estamos haciendo Queremos, un peloteo bastante sí, importante. no queremos que se nos vaya. Ahora, ¿por qué? O sea, más allá de lo que es la experiencia tuya al escribir estas situaciones, a ponerlo entre prosa y poesía, te lo llevo más allá de lo que de lo que escribiste a un término general, ¿no? Que creo que nos pasa a todos también. Eh, ¿Por qué uno, a pesar que pasa el tiempo, a las personas, o sea, uno esté de un lado o del otro, ¿no? Yo, porque creo que como en todas las situaciones, nos pasan de los dos lados. Desde a lo mejor ignorar y también ser ignorados para reagruparlo en un ámbito. Pero a pesar que pasa el tiempo, uno va siendo más grande, comprendiendo ciertas cosas, o no, algunos, porque algunos no evolucionan y a otros involucionan. Pero, ¿por qué sigue pasando esto en la humanidad de seguir ignorando, seguir pasando de largo, a pesar que uno pueda comprender de otra manera las cosas, a estas personas como ponés vos en el libro Transparentes? Hombre, yo creo que ahí hacemos poco ejercicio de memoria muchas veces. Creo que tenemos un recuerdo en un periodo de tiempo muy limitado, ¿no? Vivimos pues no sé, en el intervalo de los últimos 2, 3 años, 5 años, la memoria, todo lo vivimos tan deprisa que no nos paramos a pensar, ni a observar,
ni a racionalizar lo que estamos haciendo, ¿no? Con las personas del entorno. Y todo pasa tan deprisa que yo creo que perdemos la percepción de si realmente ha pasado o es una fantasía, o esto lo recuerdo, realmente era así o no era así. Se vuelve etéreo, se vuelve vago ese recuerdo y lo olvidamos, sencillamente por eso, por la velocidad que lleva la vida, ¿no? Y bueno, pues es un error, porque si realmente algo sirve en la vida, o por lo menos a mí personalmente algo me ha servido de la vida, es pues, aprender de esos errores que he cometido anteriormente o de las vivencias que he tenido a lo largo de la vida, ¿no? Y hay que tener la capacidad de muchas veces de pararse 5 minutos y decir, a ver, vamos a situarnos, ¿no? Vamos a ver lo que hemos hecho bien, lo que he hecho mal, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, con quién me porte bien, con quién me porte mal, qué necesitaban uno, qué necesitaban otros, ¿no? Y vivimos también con una sensación muy de que, digamos, pensamos que las decisiones que tomamos, que las cosas que hacemos día a día a los otros no les afecta, no va a tener ninguna influencia en los otros. Y sí las tiene. Y deberíamos también pararnos a pensar en los efectos que tienen las decisiones que tomamos, ¿no? Yo creo que esas dos ideas, la de que vivimos demasiado deprisa y no nos paramos a pensar en lo que necesitamos nosotros mismos para ser mejores personas y lo que necesitan los que están a nuestro alrededor, es una de las claves, ¿no? Y que no pensamos en la influencia de las cosas, de nuestros actos, ¿no? Las cosas que decimos, de las cosas que hacemos. Antes de pedirte que nos leas algo, te voy a dar el tiempo para si lo tenés que buscar o algo, voy a contar dos cosas. Y por qué hago la pregunta que hago anteriormente y todo, ¿no? Porque me toca de alguna manera. Una de las dos situaciones. Uno, por ejemplo, cuando ve la televisión y ve ciertas situaciones, bueno, se pasó, hay hambruna en África, ¿no? Bueno, eso es lejano, pasa en otro país, qué sé yo. Bueno, es como que todo lo vemos desde otro ámbito, por lo menos me pasa a mí. Últimamente me comentaron de un caso de una chiquita con bastantes carencias y demás. Y uno ahí lo ve, pone una persona, pone un nombre y ya no es, por más que no sea alguien propio, pero no es algo lejano. Uno ya lo ve de otra manera, igualmente uno pasa y pasa de largo ante todas esas situaciones, sean por la tele o en el mismo barrio y demás. Los ignora directamente, bueno, no es la realidad de uno. Y a mí lo que me ha pasado en otro ámbito es, yo ya hace varios años que tengo ceguera, no que soy, sino que tengo. Y hablando con una amiga con la misma problemática, yo decía, la verdad que yo no me acuerdo cuando veía de haber visto algún ciego en una esquina para cruzar o algo. La verdad, no me acuerdo, porque yo tengo bastante seguridad de las cosas, de la memoria y todo. Sé si puede dar fe de eso. Totalmente. Pero, aunque últimamente se me está fallando bastante con lo de corto plazo, se ve que la edad viene jugando. Pero no me acuerdo, digo, pero si alguna vez me topé con alguien, ayudar, yo sé que nunca ayudé a nadie a cruzar, porque esto estoy seguro. Y digo, y si no lo hice, la verdad que lo único que se me puede ocurrir que no lo haya hecho es por vergüenza. El miedo a lo mejor al acercarte al otro, no porque me vaya a hacer algo, sino que, uy, no, pero si me acerco y me dice algo, no sé, qué sé yo, es una pavada lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que uno piensa en ciertos momentos, no sé si todos le puede pasar lo mismo por la cabeza o no, pero esa cuestión de o ver las cosas lejanas hasta que uno las hace carne teniendo a alguien un poco más cercano o no actuar por miedo, como de este chico. Yo no he cruzado y decir, che, le digo a tu mamá o a tu hijo si te deja salir y jugar con nosotros, no sé, pavadas, ¿no? Que uno a lo mejor podría haber reaccionado o accionado de otra manera y sin embargo no lo ha hecho y lo ha dejado pasar. Mi experiencia por lo menos esa. Otro a lo mejor le importa nada y ni siquiera se pone a pensarlo de esta manera. Simplemente es, no me importa. Pero bueno, no sé, es un poco lo que a mí me ha pasado
no solamente leyendo este libro, sino últimamente con varias situaciones. Y la verdad que está bueno poder tener, si uno no lo puede razonar, pensar, reflexionar, tener un poemario como el tuyo que pueda movilizar a la gente de esta manera, que es un poco lo que vos buscás, ¿no? Pero la verdad, por lo menos en mí, ha causado ese efecto. Bueno, pues sí, hombre, sí, por lo menos esa sensación, esa idea de movilizar o de despertar esos recuerdos o esas emociones, ¿no? que están a lo mejor ahí en el Targai. Y bueno, muchas veces se dicen cosas obvias, pero hasta que uno no las escucha no cae en ellas, ¿no? A colación de lo que tú comentabas, y bueno, es una sensación un poco parecida, hay un poema de Miguel Hernández, que la elegía Ramón Sigé, que yo la leí, vamos, la primera vez que la leímos fue en el instituto mientras estudiaba, y yo decía, esto es muy exagerado, ¿no? Esto aquí ha muerto alguien, está escribiendo un poema un amigo y tal, lo veo muy exagerado. Y realmente no lo entendí hasta que, bueno, pues tienes la mala suerte de vivir una vivencia parecida y entonces relees el poema y entonces todo cobra sentido, ¿no? Un poco lo que tú hablabas, ¿no? Muchas veces hasta que no nos pasan las cosas en primera persona, no las entendemos. Y bueno, y si este poemario puede servir para mover esas emociones y que la gente sea consciente de que, bueno, que hay personas que merecen esa atención, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, nos ayuda a salir de nuestro pequeño mundito, Sí. ¿no? Y de mirar no solamente nuestro ombligo. Por eso me parece muy, muy interesante. Sí, unido a lo que decía Gustavo también, ¿no? Hasta que uno no pasa por determinadas experiencias, es como que no existen, podéis escucharlas, pero nada más. Pero hay que ponerlas en papel, y ahí está lo que pudiste hacer realmente, maravilloso. Muchas gracias. Pues ya se va uno con la tranquilidad de que, bueno, que algo está uno haciendo bien, ¿no? Por lo menos. Seguro, seguro. Bueno, te escuchamos. ¿Tenés para leer, Víctor? Sí, tengo preparado. Pues el que he pensado es un poema que, bueno, algo que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Que es la búsqueda de los sueños, ¿no? Esos sueños que muchas veces están a su vez olvidados y transparentes, ¿no? En nuestras propias emociones, los dejamos apartados, los dejamos ahí un poco olvidados, ¿no? Voy a leerlo desde el propio pretexto narrativo que le precede y ya luego continúo también con el poema, ¿no? Seres que mantienen sus sueños en el silencio, inaudibles, invisibles, imperceptibles, sueños transparentes que, si así persisten, se vuelven imposibles. Silencio. Me gustaría contarte mi silencio, las cosas que dejo pasar, las que quedan en el camino, dichas a medias, simplemente sugeridas, susurradas, como si fuesen a quebrarse o fueran a esfumarse ciertas esperanzas, si se dicen claramente, si me delatan. Porque a veces los sueños, los deseos, las esperanzas, las cosas que pasan por la cabeza, los caminos que se imaginan, teóricos, inhóspitos, inexplorados, te matan. Si no se construyen, no se caminan, no se trazan, se quedan simplemente en una idea, una palabra susurrada, apenas sugerida, débilmente pronunciada, en el silencio de mi cerebro que apenas descansa. Es muy bonito, muy lindo. Bueno, Muy eso es el silencio del cerebro, está bueno. Me alegro que os guste, gracias. Bueno. Además que los poemas terminan como cuando el cuento tiene que terminar así choqueante. Bueno, muchos de estos poemas terminan así, como el nunca más, en forma que decís, ¡ay! Muy buenos. Hombre, sí, trato de mantener una idea y supongo que por lo que venimos hablando durante todo el rato de esa influencia narrativa es algo que va creciendo y va evolucionando y ese mensaje, pues claro, se complementa y se culmina en el final, ¿no? Yo creo que el poema tiene que ser un todo.
y todo te tiene que aportar, el principio y el final, ¿no? Y cuando tú termines te tiene que quedar ese regustillo, ese emocional que te mueva, ¿no? Y que te zarandee un poco, ¿no? Porque si no, pues bueno, pues, no sé, probablemente no cumpla con su objetivo final, ¿no? Y en el caso de la poesía, que debe transmitir tanto, en mi opinión, pues cada palabra tiene que decirte algo, ¿no? Y desde la primera hasta la última, y la última es casi la más importante, que te tiene que dejar completamente emocionado, ¿no? O que te toque un poquito el corazón. Perfecto. Bueno, Víctor, para finalizar, comentame dónde la gente puede encontrar tus libros, cuándo va a ser la presentación del poemario, dónde vas a estar, la gente para que pueda asistir y demás. Bueno, dónde pueden contactar contigo. Todo me lo comentas. Pues bueno, el poemario se va a presentar el próximo jueves 28 de marzo a las 7 de la tarde aquí en Málaga, que es la Sociedad Económica de Amigos del País. Y bueno, pues ahí espero a todo el que se quiere y se pueda acercar. Para los que os pilla un poquito lejos, hombre, se compartirá todo el evento por redes sociales y bueno, el libro va a estar disponible para los que estén más lejos en Amazon, está ya, vamos. Si hacéis la consulta en Amazon, tanto de los seres transparentes como en mi trabajo anterior, pues está disponible, ¿no? Incluso los versos de la medusa está en la versión en formato electrónico para los que son más modernos, ¿no? Que les gusta el libro electrónico. Y aparte, toda la información, todo, pues lo pueden tener en mi página web, que lo voy a decir ahora, que es desde Wix también, como la vuestra, que es Víctor Frías Jiménez, jiménez.wix.com, barra mundo minúsculo. Ya lo habéis compartido vosotros de todas maneras también en vuestro Facebook, o sea que cualquiera que lo quiera consultar en vuestra página, en la mía, pues aparece. Y bueno, en Google, que es en Google, pues poniendo Víctor Frías Jiménez, mundo minúsculo, sale rápido todo, ¿no? Lo encontráis en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque hay que estar en todas las redes sociales. Si no, pues no existe y por ahí me pueden localizar. Y ya está. Y para los que les queda lejos Málaga, que está el Atlántico de por medio, pues en Amazon me encontráis también. Bueno, muy, muy bien. Bueno, Víctor, la verdad que muchísimas gracias, no solamente por, a ver, el querer que te entrevistemos nuevamente, el estar acá, el facilitarnos el poemario antes que se publique, el dejar leerlo, el, y el dejar que podamos recordar también con lo que has escrito algunas situaciones particulares que uno dice, wow, o sea, uno las tiene ahí, pero a lo mejor si no pasan estas cosas, no las reflota y se pone a acordar de esa gente que, a ver, uno no sabe qué ha pasado de ellos, a lo mejor son multimillonarios, tienen todo, a lo mejor no, qué sé yo, lo que puede llegar a haber pasado con esas personas, pero siempre está buena el poder volver a la memoria, a traer a la memoria ciertas situaciones, cierta gente que no está en el cotidiano de cada uno y bueno, poder reflexionar qué podía haber hecho en ese momento y bueno, qué es lo que se puede hacer ahora para que no sea igual. La verdad, muchísimas gracias de mi parte y siempre sabés que tenés la puerta abierta acá en Paisaje para lo que sea. Pues no, muchas gracias a vosotros en realidad, siempre, porque dais la oportunidad pues, de poder compartir mi trabajo con vosotros, además como en casa, sin premuras de tiempo, teniendo una conversación sobre literatura y sobre libros de lo más agradable. Y eso son programas que hacen mucha falta, en mi opinión. Así que las gracias a vosotros y siempre estaré encantado de volver a hablar con vosotros cuando queráis. Y bueno, pues hasta la próxima. Víctor, de mi parte también felicitaciones, un cariño grande y éxito con este nuevo poemario que va a ser un exitazo.
Pues nada, muchas gracias, muchas gracias. A ver si es verdad, estamos ahí trabajando para que así sea, para que llegue al mayor número de personas posible y esas sensaciones que se buscan provocar y que, bueno, parece que ha provocado, pues sea pues, eso, al mayor número de personas posible y que le aporte cosas positivas, ¿no? Porque al final también lo suyo es que leer un libro te aporte cosas positivas. Y así que, bueno, muchas gracias por tus palabras y, bueno, se va uno pues con una alegría en el cuerpo. Bueno, Víctor, y de mi parte también, un gusto haberte tenido de vuelta y bueno, la verdad hermosa entrevista, ¿eh? Y suerte con todas tus futuras obras. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Y no me tenga en cuenta lo de que cuando vaya por allí te tenga que dar un palo, ¿eh? Eso ha sido, eso ha sido una broma, No ¿eh? Ha hay sido- drama, no hay drama. Bueno, Víctor, muchísimas gracias y dale. Mucha suerte el 28 y nuevas publicaciones, ya sabes. Avisás y estás acá de vuelta. Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Chao, chao. Hasta luego, adiós. Así ha pasado por nuestra sección entrevistas Víctor Frías Jiménez, que pueden encontrar todo en su página www.victorfriasjimenez.wixsite.com/mundo minúsculo. Ahí Muy está, bonita página, ¿eh? Sí, La verdad que está muy es buena, linda, está es muy linda, completa. muy linda. Ahí pueden encontrar todo, sus novelas, los versos de la medusa, el instinto, entre acantilados y los seres transparentes, que es la última, que se va a estar publicando el 28 de marzo de este año, del 2019, lógicamente, a las 19 horas en la Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza de la Constitución 7, Málaga. 28 de marzo se presentará el poemario, perfecto. Así que, bueno, esperemos que puedan asistir. Había gente que no sé si estará escuchando de Málaga, amiga de Marcela. Así que bueno, esperemos, ya que tenemos a alguien conocido y demás que está ahí, bueno, que se acerque y lo pueda conocer, que le dé un abrazo de nuestra parte y demás.